5 increíbles lecciones para transformar la soledad en fuerza y vivir sin tristeza. La cocina de Rosa estaba ahora repleta de colores vivos, pero cada trazo en sus lienzos revelaba una lucha interna que consumía su espíritu. La soledad que la abrazaba cada noche después de acostar a Mateo la llenaba de angustia. Era un jugoso caos de sentimientos contradictorios, la desesperación por encontrar un trabajo que la sacase de la rutina de madre soltera y la inseguridad de abrirse a una nueva oportunidad en la pintura. Las voces de la comunidad resonaban en su cabeza. ¿Quién la contrataría? ¿Una madre soltera sin un futuro claro? Cada rechazo la desbordaba de tristeza, avivando un fuego que creía extinguido. Mientras su pequeño hijo jugaba en su habitación, Rosa se preguntaba si su arte valía la pena. Doña Clara, esa anciana con ojos sabios que casi parecía anticipar sus pensamientos, había sugerido que el arte podría ser su salvación. Pero, ¿cómo sobrevivía de garabatos en vez de un sueldo fijo? A medida que su mente se debatía entre esos dos caminos, sentía el sudor frío recorrerle la espalda. La presión social la arrinconaba, con los murmullos de sus vecinos como una melodía desafinada que no podía evitar escuchar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La exposición se acercaba y el dilema pesaba como una piedra en su pecho. ¿Aceptar la oferta que podría cambiar su vida a costa de sus principios? ¿O destacar su integridad y perder la oportunidad? Las noches se tornaban cada vez más cortas, casi frenéticas. Sentía que su mente daba vueltas en un laberinto de dudas, cada una más profunda que la anterior. Rosa respiraba con dificultad, presionando sus manos temblorosas contra el lienzo, sin saber si lo hacía para hallar respuestas o para hacer frente a los ecos de un pasado lleno de desengaños. Cuando finalmente se alzó en la exposición, su corazón se convirtió en un tambor que resonaba en sus oídos. Sus vecinos la observaban y en sus miradas se cruzaban ultraprofundos prejuicios y escasas esperanzas. Sabía que era su momento de hablar, de romper el silencio que las circunstancias la habían impuesto, pero la angustia la paralizaba. Cada revelación de su historia podía liberarla, pero también podía condenarla. La soledad no es mi enemiga, pensaba mientras las luces brillaban sobre su rostro. Es el impulso que me ha llevado hacia mí misma. La multitud contenía la respiración, esperando su respuesta, sin saber qué camino elegiría Rosa. La tensión se palpaba, y en ese instante, el futuro de su vida y el de su pequeño Mateo pendía de un hilo delgado, invocado por una decisión que podría transformarlo todo o dejarla en la penumbra una vez más. La pregunta resonaba: ¿qué podría renunciar para encontrar su verdadero lugar en el mundo y alejarse de la desesperanza? El silencio en la sala se tornó abrumador, como si el aire se hubiera espeso, cargando cada respiración con el peso de sus decisiones. Rosa, consciente de cuántos ojos la observaban, sintió que su vulnerabilidad se intensificaba. Sin embargo, también había una chispa de determinación que comenzó a encenderse en su interior. Se dijo que, en ese momento, tenía el poder de cambiar el rumbo de su vida, de darle voz a su verdad. Mientras su mente remoraba las palabras de Doña Clara, decididos sí que eran, comenzaba a cuestionar la narrativa que la sociedad había tejido a su alrededor. ¿Por qué debería renunciar a mi arte? ¿Acaso no tengo el derecho de transformar mis pasiones en oportunidades? Cada pregunta se convertía en una herramienta en su búsqueda de autoconfianza. El desafío era enorme, pero el deseo de ser auténtica la impulsaba. Con el corazón latiendo intensamente, finalmente decidió hablar. Soy Rosa, madre de Mateo, y también artista. Mis pinceles han sido mis cómplices en la lucha contra el miedo a la soledad. He enfrentado momentos de desasosiego, incluso de autocrítica. Las palabras brotaban desde lo más profundo, mientras sentía cómo su voz se fortalecía con cada sílaba pronunciada. Pero estoy aquí, intentando demostrar que la soledad no es sinónimo de incapacidad. Como madre soltera, he aprendido a encontrar fuerza en la adversidad. Su propio reconocimiento de la lucha había dado un giro inesperado a su percepción.
En la segunda línea de su discurso, la angustia se desvanecía, reemplazada por un sentido de pertenencia a su narrativa, aunque ese pertenecer fuera a su propia historia. Lo que los demás pensaran ya no la constreñiría, estaba abriendo un nuevo capítulo no solo de su vida, sino también en el arte que amaba. La gente en la sala reaccionó. Algunos tímidamente asintieron, otros comenzaron a murmurar. Rosa entendió que eso había sido, en efecto, un acto de valentía. En su interior surgía una profunda celebración por esa conexión renovada con su propósito. Sentía que estaba tomando control no solo sobre su narrativa, sino sobre su futuro. Sin embargo, en medio del momento, un pensamiento persistente la acechaba. ¿Seré capaz de financiar nuestra vida solo con arte? La inquietud volvió a filtrarse entre sus palabras. Mientras cerraba sus labios, en su interior se debatía la pregunta que podría estilizar el camino que tenía por delante. ¿Qué haría si no hubiera reacciones favorables? Consciente de las sombras que podrían asomarse en cualquier instante, también sabía que necesitaba preparar su próximo paso. Las oportunidades dentro y fuera de la sala estaban en sus manos, pero todo dependería de cómo decidiría abordarlas. La exposición se extinguió mientras ella se retiraba, sintiéndose más ligera, aunque cargada de nueva incertidumbre. Ya no era la misma de antes, había dado un paso adelante. Pero el desafío de sentirse completamente valiosa en el arte seguía presente. En su mente resonaban visiones y sueños, colecciones, exposiciones, cada galería un objetivo en su camino. Al salir, miró su reflejo en la luneta de un escaparate. Las dudas seguían flotando, historia y de sus cicatrices, y fue ahí donde encontró la conexión con los que observaban. Sin embargo, a medida que avanzaba, una pregunta perenne persistía. ¿Y si el arte que creo no es suficientemente bueno? El temor de la recepción pública se volvió un férreo enemigo. Una tarde, mientras se preparaba para un taller, tomó un tríptico a medio terminado y se lo mostró a un amigo en busca de críticas constructivas. La mirada provocadora de su amigo era clara. Es peligroso aferrarse a la perfección, Rosa. El arte es imperfecta porque tú eres imperfecta. Tu voz es auténtica, deja que eso brille. Esas palabras resonaron en su mente durante horas, mientras enfrentaba la tentación de refugiarse en la comodidad de sus miedos. Pensó en cómo seguir adelante en lugar de rendirse. La verdad se sentó frente a ella, desafiándola. Rosa comprendió que su lucha no solo era personal, también era una lección sobre la vulnerabilidad y la valentía. Tal vez, su fuerza radicaba en aceptar sus imperfecciones como un medio para conectarse con otros. Decidida, planificó su primera exposición individual. El título que había elegido, Voces de Soledad, representaba un paso hacia la revelación de su verdad. La fecha se acercaba, y mientras la ansiedad se agolpaba en su pecho, decidió confrontar su miedo. La noche previa, se sentó en su estudio rodeada de sus obras, sumida en un torbellino de sentimientos. Al mirar su trabajo, sus emociones emergieron. El miedo, el dolor, el amor. Ahora, todo dependía de qué tan auténtica sería al compartir su historia. El eco de las palabras de su amigo reverberaba en su mente. ¿Y si sueltas todo y al final de cuentas te arriesgas? Las respuestas están allí fuera, pero debes estar lista para conocerlas. Con el corazón palpitando, Rosa comprendió que la próxima revelación no solo la aguardaba en su exposición, sino también en la respuesta a un dilema. ¿Cómo podría definirse el éxito en su vida profesional? ¿Y cómo derribaría la muralla entre su arte y su valor personal? La solución acechaba en el aire, lista para ser atrapada, pero mediante un precio a pagar. Ella sabía que debía estar plenamente dispuesta a abrirse y enfrentarse a las expectativas ajenas. Mientras la noche se deslizaba, el peso de su futuro comenzaba a vislumbrarse, y el desafío más grande se presentaba, el verdadero encuentro con ella misma. Rosa despertó al día de su exposición con una mezcla de entusiasmo y terror. La luz matutina se filtraba por la ventana, iluminando cada rincón de su estudio, como si la historia de su vida estuviera lista para ser contada. A pesar de la emoción, el nudo en su estómago no desaparecía.
Se había preparado para este momento, y sin embargo, la incertidumbre siguió acechando en las sombras. Revisó las piezas una vez más. Cada trazo en la pintura hablaba, resonaba con sus emociones más profundas. Voces de Soledad no era solo una muestra de su arte, era la rendición de sus luchas, el comienzo de algo. Valor que había encontrado en la vulnerabilidad. Pero al mirar sus obras, se preguntó, ¿serían suficientes para tocar las almas de los demás? Mientras se arreglaba, sus pensamientos se presentaban en forma de monólogo autocrítico. Se recordó a sí misma que lo importante no era solo la aceptación social, sino la conexión auténtica que pudiera forjar con quienes se acercaran a sus lienzos. No tengo que buscar la aprobación, solo debo ser fiel a mí misma, se dijo, intentando apagar el eco de la autocrítica. Llegó al salón de exposiciones, un espacio vacío que esperaban llenara con su expresión. Cada paso resonaba en el suelo, un recordatorio palpable de que estaba tomando un riesgo. Con cada obra en su lugar, su corazón empezaba a latir con ferocidad. Ahí estaba su historia, ante una audiencia que aún no existía. La anticipación crecía mientras los primeros visitantes comenzaban a llegar. Los rostros de los asistentes desdibujaban la incertidumbre inicial. Las primeras reacciones se sentían como un susurro de aliento, un reconocimiento sutil de su lucha. Pero la ansiedad no tardó en reemerger cuando escuchó a dos personas comentar sobre una de sus obras. «Parece que no la entendemos del todo», dijo una. La otra concordó, «Quizás no sea la mejor representación». Las palabras se clavaron en su pecho como dagas. Su mente se llenó de sombras nuevamente. «¿Y si no puedo transmitir lo que quiero?», pensó, sintiendo cómo su don se desvanecía ante sus ojos. Pero antes de ceder al abismo de la duda, recordó la esencia misma de lo que había escrito en su diario. El miedo y la autenticidad pueden coexistir. Respiró hondo y decidió enfrentarse a uno de sus críticos. Se acercó a ellos con una sonrisa nerviosa. «Hola, soy Rosa, la artista. ¿Qué piensan de la obra?». La conversación se volvió un intercambio genuino, donde pudo explicar su intención, compartir su historia como madre soltera y las luchas que la llevaron a crear esas pinturas. Las expresiones en los rostros de esas personas cambiaron y Rosa vio cómo comenzaban a abrirse. A medida que pasaba la noche, su confianza se alimentaba de cada conversación. Las incertidumbres comenzaron a diluirse. Cada intercambio reforzó su valor. Esa conexión genuina era el verdadero objetivo de su arte, no un simple aplauso. Por primera vez se dio cuenta de que la soledad, que antes había sido un lastre, ahora se transformaba en su impulso. Era su fuerza, su musa. Al cierre de la exposición, mientras cada persona se marchaba, Rosa sintió una calma interior. No le habían dado las respuestas que esperaba, pero sí un sistema nuevo de definir el éxito, basado en la autenticidad y la conexión. Sin embargo, esa noche, en la soledad de su estudio, un nuevo desafío la acechaba. Ahora que has empezado, ¿cómo te enfrentas a las expectativas que has creado? ¿Y qué decisiones tomarás para seguir evolucionando como artista? La real preocupación asomaba, un nuevo nivel de autodescubrimiento la aguardaba. Futuro y la Rosa que había sido parecía más corta, más accesible. Estaba lista para abrir la puerta a nuevas posibilidades, pero primero debía decidir qué camino tomaría. Rosa se despertó con el primer rayo de luz colándose por la ventana, y aunque la calma de la noche anterior la había envuelto, un nuevo tipo de presión se había instalado en su mente. Aquella noche fue liberadora, pero también la había confrontado con la realidad de su decisión de ser artista. ¿Sería capaz de sostener la autenticidad que había cultivado en su exposición, o se dejaría arrastrar por el deseo de aprobación? Mientras preparaba su desayuno, su mente divagaba en lo que vendría después. Tenía que hacer crecer su arte, pero también necesitaba mantener el enfoque en las conexiones genuinas. Fue en aquel instante, con el sonido del agua hirviendo de fondo, que decidió escribir una lista de intenciones. Lo que esperaba lograr en su camino. La primera lección surgió rápidamente. Ver la soledad como un espacio de crecimiento, no como un lastre. Se percató de que la época que pasó siendo madre soltera, lidiando con emociones que a menudo la hundían, le brindó no solo un profundo reservorio de inspiración, sino también la fortaleza que antes no supo identificar. Este nuevo enfoque la empujaría a explorar más a fondo su arte. Con la lista en mano, se sentó frente a su caballete, lista para plasmar esos sentimientos.
La libertad de expresión había comenzado a tomar forma, pero las dudas no estaban completamente erradicadas. La búsqueda de su voz única se entrelazaba con el deseo de hacer arte que resonara, y el miedo al fracaso la acechaba. Sin embargo, entendió que ese reto sería parte de su viaje de autodescubrimiento. La segunda lección que anotó fue aprender a gestionar la incertidumbre. A menudo, Rosa había dejado que la incapacidad de predecir su éxito la paralizara. A partir de esa mañana, prometió ver cada desafío como una oportunidad de aprendizaje, una enseñanza que podía incorporar en su narrativa artística. Al transformar la incertidumbre en combustible para su creatividad, las posibilidades empezarían a amontonarse. Su mente se llenó de proyectos que podría explorar, una serie de pinturas que representaran momentos de vulnerabilidad, retratos de personas cuyas historias resonaran con su propia experiencia. Se dio cuenta de que estas historias eran más que solo un reflejo de su vida, eran un componente vital de su arte. A medida que los días pasaban, Rosa se adentró en el proceso de creación, dejando atrás el miedo al juicio. No obstante, las expectativas, una sombra persistente de su propia mente, comenzaron a manifestarse. Rosa sabía que el deseo de ser reconocida podía convertirse en una trampa. Así que se propuso una tercera lección, la necesidad de desconectarse del ruido exterior para encontrar una verdad interna que sirviera de balanza para sus decisiones. Una tarde, buscando en un viejo cuaderno, encontró fragmentos de sus escritos pasados. Un fragmento habló de la verdadera esencia del arte, no es el aplauso lo que importa, sino la conexión con uno mismo. Esta revelación la llevó hacia la cuarta lección, la autenticidad es el verdadero éxito. Decidida, planeó una nueva exposición, esta vez enfocándose en su viaje, conectando a las personas no solo a través de las pinturas, sino a través de sus historias. El camino estaba claro, pero aún le quedaba una inquietud que abordar. ¿Qué opinarían aquellos que la habían criticado? Esto la llevó a formular la quinta y última lección, enfrentar el miedo con valentía. Enfrentarse a sus críticos no solo significaba defender su trabajo, sino también abrazar la posibilidad de ser incomprendida. Esa incertidumbre se transformó en su aliada. A veces, los mejores aprendizajes provienen de las voces de los escépticos. Se sintió viva, preparada para dar un salto hacia adelante. Sin embargo, al mirar su lista de lecciones, una pregunta resonó fuertemente. ¿Qué pasará si todo esto no es suficiente para callar las voces de la duda? Situada en la encrucijada de su futuro, Rosa sintió que aún había más desafíos por superar. Su viaje apenas comenzaba, y el arte no solo sería su herramienta de expresión, sino el camino para descubrir lo que realmente era capaz de alcanzar. Estaba a punto de enfrentarse no solo a sus miedos, sino a la posibilidad de que su historia aún necesitaba ser contada de manera más audaz. La pregunta se cernía sobre ella como una nube espesa. ¿Cómo se atreverá a liberarse de las ataduras de su propia autocrítica? Rosa se sentó en su estudio, rodeada de lienzos en blanco que parecían mirarla con expectación. La energía de sus lecciones emergía como un sutil eco en su mente, recordándole que el proceso de creación no solo era una cuestión de talento, sino de disposición a explorar lo desconocido. Estaba lista para ensuciarse las manos con pintura, pero una inquietud seguía presente, desafiando su nueva determinación. Decidió que su próxima obra transmitiría una de las lecciones más difíciles, la autenticidad. En lugar de aferrarse a las expectativas que otros habían impuesto sobre ella, se enfrentaría a su propia verdad. A medida que esbozaba en el lienzo, su mano temblaba, notando que cada trazo era un intento por desnudarse ante los demás. ¿Era realmente capaz de mostrar su vulnerabilidad sin enmascararla? Mientras trabajaba, su mente divagó, cuestionando si la búsqueda de autenticidad podía coexistir con el crecimiento personal. Duda tras duda la asaltaba, pero en lugar de permitir que las paralizantes, las examinó como si cada pregunta fuera un ingreso en un diario personal. ¿Era ella su arte? ¿Podía cada línea, cada color, representar no solo su vida, sino también el dolor y el regocijo que coexistían en su interior? La obra empezaba a encontrar forma, y cada trazo se convertía en un espejo de su alma. Rosa comenzó a experimentar con nuevas técnicas, alejándose de lo convencional.
Los colores se volvían más vibrantes y las emociones más crudas. Su mente pensaba en la exposición que había planeado. No sería lo tradicional. Solo una muestra de su trabajo, sino una invitación a conectarse profundamente con cada historia que pretendía contar. Sin embargo, otra inquietud se perfiló. ¿Estarían sus nuevos enfoques a la altura de las expectativas de quienes la habían apoyado en el pasado? En las noches, mientras sus hijos dormían, Rosa se sentaba con una taza de café y revisaba los comentarios de sus seguidores en redes sociales. Unos eran halagadores, otros críticos. Se dio cuenta de que, a pesar de la invisibilidad de sus miedos, su trabajo había comenzado a resonar. Pero al mismo tiempo, la vulnerabilidad la obligaba a confrontar la realidad de que no todos se verían reflejados en su autenticidad. Se acordó de su decisión: enfrentar el miedo. Entonces, comenzó a planificar su discurso para la exposición. No podría ser solo una presentación de obras. Cada pintura debía contener un fragmento de su historia personal, sin adornos, sin excusas. Esa noche, mientras se preparaba para escribir su discurso, comprendió que su valentía no dependía de la aprobación ajena, sino de la conexión genuina que podía establecer a través de su arte. El día de la exposición, el aire estaba cargado de tensión y expectación. Rosa estaba atrapada entre la emoción y el nerviosismo. Al entrar, se sintió rodeada de miradas curiosas. Los murales que había creado parecían cobrar vida, cada uno reflejando un viaje interno, un diálogo entre lo que era y lo que aspiraba a ser. Pero el eco de las críticas pasadas regresó, y se volvió insoportable. ¿Sería suficiente? Mientras se enfrentaba a sus críticos y a su propio temor, comenzó a hablar. Cada palabra le costaba salir, pero a medida que lo hacía, sentía cómo una parte de su ser se liberaba. Su voz resonaba con autenticidad, y en ese instante las dudas parecían disiparse. Pero cuando una de las voces del público preguntó: ¿No ves que lo que propones es demasiado arriesgado?, una oleada de pánico la recorrió. ¿Estaba realmente preparada para arriesgar todo por ser auténtica? La presión de la crítica exterior versus la búsqueda de su verdad la dejó paralizada en el escenario. La duda regresó a su mente como un torrente incontrolable. La pregunta del público pesaba intensamente y sintió que estaba al borde de una revelación crucial. ¿Tenía lo que se necesitaba para desafiar esas críticas y seguir su propio camino, o cedería a la tentación de conformarse? Rosa sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza mientras la voz de la crítica reverberaba en sus oídos. Momentáneamente quedó en blanco, la sala oscureciéndose a su alrededor, como un lienzo que había perdido su color. La pregunta que le habían lanzado era más que una simple incertidumbre, era un espejo que reflejaba sus propios temores. Demasiado arriesgado, resonaba en su mente, como un mantra que repetía con insistencia. En lugar de caer en el pánico, Rosa decidió utilizar esta incertidumbre como una chispa que encendiera su fuego interno. Ahora comprendía que su autenticidad no debería ser medida por la aceptación de los demás. Con un profundo respiro, comenzó a buscar en su interior. ¿Qué significaba para ella esa palabra tan grande? La arena comenzó a despejarse cuando recordó sus años de lucha. Desde su infancia, la búsqueda del reconocimiento la había hecho conformarse y adaptarse a lo que otros esperaban de ella. Pero en este momento, con el peso de su propia verdad en la balanza, se sintió presa de una revelación. Había valido la pena cada instante de esfuerzo y dolor. Su arte reflejaba no solo lo que había sido, sino lo que quería convertirse. A medida que sus ojos recorrían las obras expuestas, la luz de la esperanza creció dentro de ella. No solo eran pinturas, eran fragmentos de su historia, capítulos de una vida llena de experiencias. Con cada trazo, había capturado no solo sus miedos, sino también sus fortalezas. Esa conexión íntima con su obra la impulsó a enfrentarse a la sala, ahora llena de incertidumbre adicional. Lo arriesgado es crear sin ser honestos con nosotros mismos. Comenzó a hablar, la voz más firme. Cada uno de ustedes está aquí porque busca algo, ya sea en el arte o en sus propias vidas. Les propongo abrirse y redefinir lo que consideran riesgo. Yo no estoy aquí para conformarme. Estoy aquí para ser auténtica y espero que mis obras les inspiren a hacer lo mismo.
Con cada declaración, notó que el ambiente cambiaba. Las miradas curiosas se convertían en interacciones genuinas. La sala estaba vibrante de una energía compartida. Sus palabras se convirtieron en una celebración de vulnerabilidad, no como un signo de debilidad, sino como la base del coraje. Sin embargo, el eco de la crítica seguía presente. No sería fácil despojarse de la necesidad de aprobación. El miedo a fallar era como una sombra que la seguía. Sin embargo, en ese momento había elegido confrontar su propia oscuridad, con una nueva determinación. No podía garantizar que todos comprendieran su autenticidad, pero sí podía garantizar que ella seguiría siendo fiel a sí misma. Cuando concluyó su discurso, el aplauso surgió, primero tímido, luego vibrante. Rosa, agradecida, sonrió por las palabras del público, pero era más consciente de una conexión más profunda. Había empezado a transformar su miedo en fuerza y su vulnerabilidad en un acto de creación. Pensando en lo que vendría a continuación, un nuevo dilema surgió en su mente. La exposición había sido solo el comienzo. De inmediato, se dio cuenta de que necesitaba llevar su arte aún más allá, crear no solo para ella, sino para aquellos que aún luchan con sus propios miedos. Era el instante de un nuevo desafío. ¿Cómo podría usar su experiencia personal para impactar verdaderamente a otros? Su mente revoloteaba con ideas como aves en vuelo, pero un nuevo concepto comenzaba a tomar forma. ¿Podía iniciar una serie de talleres donde otros también exploraran sus verdades a través del arte? La posibilidad era tentadora, pero podría ser tranquilizadora o abrumadora. El próximo paso requeriría del mismo coraje que había mostrado en la exposición. Así, mientras la sala comenzaba a calmarse, una pregunta persistente le ardía en la mente. ¿Estaba a punto de embarcarse en una nueva travesía? ¿Una que podría desdibujar aún más la línea entre su vida personal y profesional? ¿O sería este el momento en que finalmente se reconocerían sus deseos auténticos? Rosa salió del espacio de la exposición con un renovado sentido de propósito, su mente burbujeando con ideas y posibilidades. El eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos, pero sabía que su verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que caminaba por las calles iluminadas, reflexionó sobre la conexión emocional que había establecido con su público. La vulnerabilidad que había compartido no solo la había liberado a ella, había abierto una puerta para otros. El concepto de los talleres no era nuevo, lo había considerado antes, pero siempre lo había desechado, atrapada en la trampa del ¿qué dirán? Sin embargo, ese día había dado un paso hacia la autenticidad, y sentía que no podía dejar que ese impulso se desvaneciera. Necesitaba diseñar un espacio donde otros pudieran explorar sus propias verdades a través del arte, pero la pregunta era, ¿cómo iniciarlo? La idea de hacer un llamado al autodescubrimiento y el crecimiento personal a través de su arte era apasionante, pero también aterradora. La posibilidad de salir de su zona de confort, nuevamente expuesta al juicio, empezó a hacer que sus manos temblaran levemente. Se dio cuenta de que la decisión de liderar esta iniciativa no solo implicaba un compromiso hacia los demás, sino también un pacto consigo misma. Sin embargo, un dilema rápido emergió en su mente. ¿Podía dedicar su tiempo y recursos a un proyecto que, al menos en el inicio, podría no ser rentable? Esta pregunta la llevó a reflexionar sobre sus propias finanzas, algo que había descuidado en su búsqueda de reconocimiento. Siempre había dependido del éxito de sus obras sobre lienzo, un enfoque que la había dejado en un ciclo de incertidumbre económica. Pero convertirse en mentora podría abrir nuevas avenidas, podría compartir sus enfoques, sus métodos, podría ayudar a otros a descubrir su propia voz. En casa, Rosa se sentó con una libreta en blanco. Decidió que cada taller debía tener un propósito claro, ayudar a los participantes a explorar su historia personal a través de ejercicios creativos. Podía guiarlos en el uso de colores y formas para expresar sus emociones más profundas. La idea de ser guía la emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. Mientras esbozaba el plan, su mente se llenó de nuevas dudas. ¿Tenía la experiencia para liderar talleres? ¿Sería capaz de mantener un ambiente seguro para que otros se abrieran? Se preguntó si había algo en su vida que pudiera considerarse como su propio maestro, algo que la hubiera llevado a este punto. Recordó su infancia, las veces que sus maestros la habían inspirado, el valor que habían infundido en ella. Esa pasión por enseñar, por empoderar a otros a través del arte, podía transformarse en su propia fortaleza.
Con una mezcla de temor y emoción, se dio cuenta de que no solo estaba pensando en cómo iniciar los talleres, sino también en cómo convertir esta nueva faceta de su vida en una parte integral de su identidad artística. El arte y la enseñanza podían fusionarse en una forma hermosa, creando un ciclo de inspiración mutua. Rosa sabía que debía dar un paso más. No bastaba con esbozar planes, tendría que accionar. Así que, tomando una respiración profunda, decidió que se acercaría a un espacio comunitario que podría albergar sus talleres. Sus temores y dudas aún palpitaban en su interior, pero la determinación de conectar su vida profesional con su deseo de ayudar a otros comenzó a anidarse con fuerza dentro de ella. Y así, con el corazón latiendo con la adrenalina propia de lo desconocido, se levantó y se dirigió hacia la puerta, en busca de la oportunidad que delinearía su próximo capítulo. La pregunta que resonaba en su mente se volvió más clara. ¿Podría realmente hacer una diferencia no solo en su vida, sino también en la de otros a quienes aún no conocía? Mientras cruzaba el umbral de su hogar, una imagen repentina, casi mágica, iluminó su visión. En su mente se dibujaban rostros de aquellos que podrían necesitarla, así como ella alguna vez lo había necesitado. El reto de mostrar su verdad estaba cada vez más cerca, pero el verdadero desafío era saber si estaba lista para abrir las puertas de su propio corazón a un mundo lleno de posibilidades. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Tendría el valor suficiente para lanzar su primera clase? Y si lo hacía, ¿qué transformación podría surgir de ello? Rosa sintió un temblor de anticipación mientras caminaba hacia el espacio que había investigado durante días. Cada paso era un eco de sus dudas, pero también una celebración de su decisión de arriesgarse. La idea de dar su primer taller de arte, ese acto aparentemente simple, se transformaba en un símbolo de su propio crecimiento. A medida que se acercaba, una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderaba de ella, como si cada ladrillo del edificio pudiera hablarle sobre las luchas y triunfos de aquellos que, como ella, habían buscado un lugar donde compartir y crear. Al entrar al local, sus ojos recorrían el espacio. Las paredes estaban pintadas de un blanco impoluto, como un lienzo en blanco, listo para ser llenado de vida y color. Había mesas de trabajo, sillas y un rincón acogedor con materiales de arte dispuestos. Imaginó a los participantes sentados allí, cada uno con su historia y su proceso creativo. Por un momento, esa visualización la llenó de confianza. Sabía que podría servir de guía, pero la pregunta persistía: ¿estaba realmente preparada para esto? Cuando comenzó a organizar sus apuntes, la incertidumbre hizo una nueva aparición. Se preguntó si realmente conectaría con las personas, si su experiencia sería suficiente. La voz del miedo le susurró al oído acerca del juicio y la posibilidad del fracaso. Sin embargo, en medio de esa oscuridad mental, apareció un destello. Su historia personal, sus luchas, su lucha contra la soledad. Esa era su fortaleza. Lo que podría haber sido un obstáculo se convertía en el hilo conductor de su mensaje. Mientras ajustaba el material, se encontró reflexionando sobre las lecciones que había aprendido en su propio camino hacia la autocomprensión. Había pasado por momentos de soledad profunda, pero al abrazar esos sentimientos, había podido transformarlos en arte. Decidió estructurar el taller en torno a 5 conceptos poderosos que podrían guiar a sus futuros participantes. Aceptar la vulnerabilidad, utilizar el arte como una forma de comunicación, redescubrir la identidad, construir comunidad a través de la creatividad, y aprender que la soledad, si se aborda de manera adecuada, puede ser una fuente de fuerza desde la que renacer. Esas lecciones no solo eran los pilares de su propuesta, sino que representaban la transformación de su vida. A cada instante, la incertidumbre se iba desvaneciendo. Esta entrega a la enseñanza, esta apertura al mundo, era el paso que había estado esperando, y podía hacerlo, no solo por ella, sino por aquellos que quizás encontrarían su propia voz gracias a su guía. Finalmente, la fecha de su primer taller llegó. La sala estaba iluminada por la luz natural que entraba a través de las ventanas, y la energía en el aire era palpable. Había personas nuevas, algunas con expresiones de ansiedad, otras con pura curiosidad. Si se trataba de su propia transformación, era el momento de dejar que su vulnerabilidad brillara.
Rosa respiró hondo y empezó a hablar, sus palabras fluyendo con la sinceridad de quien ha vivido y aprendido. Mientras compartía su historia, se dio cuenta de que la magia de la conexión estaba naciendo entre ella y los participantes. Había cruzado el umbral de su propia inseguridad, y en ese instante entendió cuán fundamental era la enseñanza en su proceso de sanación. En esa sala, la alquimia del arte y la autocompasión comenzaban a tomar forma, y con cada expresión, cada pincelada, cada sonrisa de aliento, ella sabía que estaba cumpliendo un propósito mayor. Pero al final de la sesión, una inquietante confrontación emergió. Un rostro entre la multitud, lleno de expresión desafiante, le preguntó si alguna vez había dudado de su propio poder creativo. En ese instante, Rosa se planteó si lo que había compartido era realmente suficiente, si su historia podía sostener el peso del potencial de todos los presentes. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. ¿Podría ser ella misma el ejemplo que necesitaban, o había aún más capas que descubrir en su propio viaje? Rosa se encontraba en el umbral de su nueva vida, lista para enfrentarse a sus miedos y abrazar su autenticidad. Había evaporado las sombras que antes la acechaban, y en su lugar surgieron luces de esperanza y conexión. Su primer taller de arte había sido un éxito transformador, no solo para los participantes, sino también para ella misma. El eco de sus palabras había resonado en el aire como un mantra. La vulnerabilidad nos fortalece. Con cada clase que pasaba, Rosa comenzó a ver cambios concretos. No solo el arte florecía en sus manos, sino también el espíritu de las personas que llegaban a su taller. Atraía a individuos que deseaban sanar, expresarse y, sobre todo, descubrir lo que realmente eran. Ella misma se convertía en el espejo donde cada uno podía verse, reflejando no solo sus luchas, sino también sus triunfos. Cada día se sentía más segura de su papel como artista y guía. Había dado vida a una comunidad invaluable, un espacio donde compartir sus historias y encontrar fuerza en la soledad. Sin embargo, la profunda conexión con sus alumnos no fue sencilla de lograr. Al principio, sentía la presión de que cada comentario pudiera ser una evaluación de su valía como líder. Una y otra vez, la voz del miedo se asomaba, cuestionando si su arte realmente podía cambiar vidas. Pero Rosa, fortalecida por la experiencia de sus propias inseguridades, comenzó a compartir no solo técnicas, sino también su vulnerabilidad. De esta manera, los participantes vieron que la autenticidad era una fortaleza y no una debilidad. En poco tiempo, los comentarios se transformaron en la construcción de relaciones significativas. Rosa se dio cuenta de que su viaje no solo había sido el arte en su lienzo, su verdadera obra era el impacto que estaba generando en las vidas de los demás. Cada sonrisa, cada confesión compartida, cada momento de conexión la llenaba de satisfacción. Había conquistado sus propios temores y en este proceso había fomentado un espacio donde otros podían liberarse de sus cadenas. Un día, mientras estaba en su estudio, los recuerdos de sus inicios como madre soltera inundaron su mente. Recordó las noches oscuras y los pensamientos pesimistas que solían rondar su cabeza. Pero una nueva reflexión apareció. He encontrado el coraje para cambiar mi narrativa, y ahora puedo ayudar a otros a hacer lo mismo. Se sintió orgullosa, no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Al final del primer año de talleres, decidió organizar una exposición que celebrara a sus alumnos. Sería un evento donde cada uno podría mostrar su propio trabajo, limitar las sombras de la duda y brillar en su verdad. El título que eligió fue Voces de Autenticidad, un homenaje a la valentía de cada individuo que estuvo dispuesto a asomarse a su interior. En su interior veía fragmentos de su propia historia, pero ahora se reflejaban multiplicados a través de los ojos de quienes la rodeaban. La noche de la exposición, el espacio rebosaba de colores y risas, cada voz un eco de los logros alcanzados. Rosa estaba allí, no solo como artista, sino como facilitadora del cambio. Mirar a aquellos que una vez llegaron a su taller llenos de inseguridades, ahora compartir su arte y contar su historia, la llevó a una profunda realización. Había cumplido su propósito.
Al cerrar la velada, sintió un reconocimiento genuino por su trabajo, un reflejo del crecimiento compartido. El futuro era ahora un lienzo vasto y lleno de posibilidades. Rosa, consagrada en su papel de artista y mentora, enfrentaba un nuevo desafío: seguir expandiendo su enfoque. Decidió crear un programa de becas para artistas emergentes basado en su propia experiencia como madre soltera. Quería que otros tuvieran la oportunidad de explorar su pasión, tal como ella había hecho, sin los miedos que una vez la habían limitado. Con su arte y su valentía, había logrado escalar nuevas alturas. En ese instante, Rosa entendió que su viaje no solo había sido acerca de superar la soledad, sino de hallar su lugar en un mundo lleno de conexiones. Aquella soledad se convirtió en su aliada, dándole fuerza y propósito. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de cuadros vendidos, sino por la capacidad de tocar al menos una vida a través de su historia. El eco de su propio viaje había transformado su vida y la de quienes la rodeaban. En su ser, un nuevo sentido de confianza sólida y competencia reconocida brillaba con fuerza. Rosa había creado un legado que marcaba el principio de un futuro prometedor. Ahora, queridos espectadores, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias inspiradoras que les llenarán el alma. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo nos ayude a seguir impactando vidas con estos relatos de superación. Comenten sus reflexiones sobre los viajes de transformación. Queremos escuchar sus pensamientos. Y por favor, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten inspiración. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. Su apoyo es vital para seguir creando y compartiendo esta maravillosa travesía.